Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Leamos del verso 3 en adelante, amén, hermanos. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje que acabo de leer, hermanos, es un pasaje, hermanos, que tiene una verdad muy importante, un contenido de verdad muy importante, hermanos, respecto a lo que es la palabra de Dios, respecto a lo que es un profeta de Dios, un siervo de Dios, y respecto, hermanos, a lo que somos nosotros en términos generales como pueblo, como iglesia. Cuando el Señor, hermano, le dice aquí a Ezequiel, te voy a mandar a hablarle a gente que es muy rebelde, porque son muy rebeldes, y recalca, es gente de empedernido corazón y de duro rostro, y no te van a querer oír porque son muy rebeldes, y Dios recalca tanto, hermanos, en la rebeldía. Yo quisiera en esta noche, hermanos, que entendiéramos algo. Realmente no está hablando propiamente solo de Israel, está describiendo, hermanos, la naturaleza de cada uno de nosotros, porque esto es la naturaleza humana, todos somos así, hermanos. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, son muy rebeldes, son duros de corazón, es gente de empedernido corazón. No digamos nosotros, hermanos, no voy a hacer usted como dicen algunos, a la que tremendo eran los hijos de Israel, tremendo los israelitas, duros. No se refiere a ellos, se refiere a nuestra naturaleza, es la naturaleza terrenal, es la naturaleza adámica. Todos, hermanos, somos exactamente igual. Y aquí vamos a ver algo muy importante, hermanos, del por qué, hermanos, en muchas de las personas hay un rechazo a la palabra, un rechazo, hermanos, sutil a la palabra y a quien la predica. Nunca ha habido un profeta de Dios, hermanos, que le llegue a caer de maravillas y de perlas a toda la multitud. Le voy a contar, hermanos, qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Que dio a entender el Señor, hermanos, que siempre un profeta de Dios, hermanos, un siervo de Dios, siempre, hermanos, va a estar en la mirilla y va a crear, hermanos, una situación adversa hacia su persona. Y voy a explicar por qué, hermanos. Miren, esto les decía, tiene algo tan importante, ojalá nosotros lo pudiéramos entender. Si nosotros logramos entender esto, hermanos, vamos a llegar a comprender, hermanos, el por qué muchas cosas que hasta el día de hoy estamos viviendo nosotros dentro de la vida de la iglesia, ustedes se van a dar cuenta cómo muchas cosas, hermanos, están sucediendo, han sucedido, están sucediendo y seguirán sucediendo, y que no nos deben causar a nosotros, hermanos, ningún asombro, no nos debemos de asustar por cosas que están advertidas y que incluso sucedieron en tiempo antiguo. Imagínense, hermanos, que pensemos, apliquémoslo, hermanos, a nuestro contexto. Nosotros, hermanos, de repente oímos ahí a alguien que habla mal del pastor de la iglesia.
Pero eso, hermanos, ni debiera de crear ningún tipo de confusión, ni de pensar, hermanos, qué tremendo, pero ¿por qué están hablando mal? No, es que eso quiere decir que sí hay algo. Yo quiero que me oigan, hermanos. ¿La gente habló mal de Jesucristo o no habló mal de Jesucristo? Sí, hermanos, ¿y qué no dijeron de él? Ese hombre es un pecador. ¿Ah? ¿O no decían así? Es un samaritano, está endemoniado. ¿Para qué lo oyen? Está fuera de sí, está loco. De Jesucristo, hermanos, decían que estaba loco, que estaba endemoniado, que era un samaritano, que era traidor, en otras palabras, o perro, que era un hijo de fornicación, que era un pecador. Del Señor Jesucristo, hermanos, dijeron, hermanos, una cantidad, y ni modo, hermanos, que alguien va a decir, pero ¿por qué es que el diablo lo está acusando? Algo ha de haber. Si alguien piensa así, hermanos, creo que definitivamente es un gran malicioso que Satanás mismo lo está usando, hermanos, para desvirtuar un ministerio, hermanos, como lo era el del Señor Jesucristo. Por eso les digo, hermanos, nosotros en el camino de Dios debemos de tener mucha sabiduría, hermanos, para manejar nuestras ideas. Cuando alguien, hermanos, no tiene sabiduría de Dios para manejar sus ideas, puede formarse, hermanos, conclusiones, hermanos, y sacar conjeturas tan fuera, hermanos, de la doctrina, tan fuera de la verdad, tan fuera, hermanos, del contexto bíblico, tan fuera de la realidad, y su mente frágil, hermanos, puede ser utilizada por un momento dado por Satanás. El diablo, hermanos, puede poner ideas así, hermanos, sospechas intrincadas, y el diablo, hermanos, puede meter cosas muy confusas, cosas, hermanos, muy maliciosas, hermanos, porque ese es el trabajo de Satanás, crear, hermanos, duda, meter desconfianza, meter, hermanos, inseguridad. El trabajo del diablo, hermanos, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, fue crearle en el corazón de ellos, hermanos, despertar en ellos una desconfianza hacia Dios que hizo que ellos se separaran de Dios. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Yo he visto, hermanos, cómo aquí en la iglesia han habido personas, hermanos, que se han separado de la administración, de la autoridad de la iglesia, hermanos, por oír los comentarios de alguien, hermanos, de la boca de alguien, hermanos, que fue usado por Satanás. Volviendo al ejemplo, cuando el diablo, hermanos, se presentó en el huerto del Edén, fíjense, hermanos, de que lo único que el diablo hizo, hermanos, fue meterle, hermanos, un toquecito así, una pincelada de desconfianza. Bastó esa pincelada de desconfianza, hermanos, para crear, hermanos, una ruptura en la relación de Adán con Dios. Con que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de este árbol, solo la expresión, hermanos, ya conlleva, hermanos, una ironía. Con que Dios les ha dicho a ustedes, con que ahí les prohíben, así que ahí les dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. No, de todos los árboles podemos comer, pues hasta ahí, pues aparentemente estaba bien Eva. Entonces cuando dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces viene el diablo, hermanos, y rápido les dijo, no les dijo que Dios era mentiroso, pero bastaba con decir lo otro para haberlo insinuado de una forma terrible. No moriréis, les dijo. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Realmente, hermanos, esas 2, 3 palabritas encierran un tremendo contenido, hermanos. Primero les dijo, hermanos, que Dios los estaba engañando, que era mentiroso, que era un egoísta y que no quería que ellos llegaran a ser como él. Y por lo tanto los había engañado, les estaba privando de un gran beneficio, y aparte de eso era malintencionado y mentiroso, porque les dijo que iban a morir cuando no iban a morir. Esas expresiones del diablo, miren, hermanos, tienen un veneno, hermanos, un veneno terrible. Y esa duda, hermanos, miren, le causó, se hizo mella en el corazón de Eva, hermanos, a tal grado que hizo que se separaran de Dios. Yo quiero que me oigan, hermanos. Cuando en la iglesia alguien, hermanos, es frágil y no está bien cimentado en la roca, no tiene, hermanos, un cimiento bien colocado en la iglesia, cualquier tipo de comentario, hermanos, contra la autoridad, porque recuérdense, hermanos, que hay una forma, el diablo, hermanos, para poder separarlo a usted, para poder apartarlo, para poder ganarlo a usted, tendrá que atacar la autoridad. Toda la vida va a hacer eso, hermanos. El diablo no va a atacar otra cosa, tiene que atacar la autoridad, porque de ahí, hermanos, es donde se derrumba todo. Imagínense, hermanos, que el apóstol Pablo dice que en el libro de Colosenses, que la unión de la iglesia
se da bajo este principio. Dice, hermanos, que hay algunos, dice, que están hinchados en su propia mente carnal y manejan ideas bajo su propio razonamiento carnal. Y no, dice, haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo se une. Entonces, hermanos, el diablo sabe, hermanos, que el fundamento de la unidad es la autoridad. Eso lo sabe el diablo. Quiere decir, hermanos, que si el diablo quiere desequilibrar la iglesia, ya sabe cómo hacerlo, va a atacar la cabeza. Porque atacando la cabeza, hermanos, entonces, hermanos, sí va a lograr crear, hermanos, fisuras. Va a lograr que se agriete la unidad de la iglesia. Entonces, hermanos, el diablo, hermanos, para poder separar a Adán y a Eva de Dios, atacó la cabeza. El diablo siempre ha sido igual, hermanos, y nunca va a ser diferente. Cualquier persona, hermanos, que sea usada por los poderes del infierno, atacará la cabeza. Ténganlo ustedes absolutamente seguro. Cualquier persona, hermanos, que ataca la cabeza, sepan ustedes, hermanos, que eso encierra una obra, hermanos, terrible, diabólica, bien hecha, bien elaborada, porque el diablo sabe perfectamente bien que atacar la cabeza, hermanos, es desequilibrar o es agrietar la unidad de la iglesia. Y el Señor Jesucristo, hermanos, dice, todo reino dividido no puede permanecer. Entonces, hermanos, el trabajo del diablo, hermanos, va a ser siempre tratar de estar metiendo muchas ideas adversas respecto a la cabeza. Eso, hermanos, es normal, pero ya le voy a decir, hermano, yo qué es lo que le da la unidad a la iglesia. Cuando la iglesia, hermanos, está bien cimentada, hermanos, si tiene un cimiento estable, nosotros no podemos evitar, hermanos, que a nuestra vida, a la vida de la iglesia, hermanos, vengan ríos, vientos y tempestades. Eso no es inevitable. Jesús lo dijo. Cualquiera que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Cuando vinieron sobre él ríos, vientos, tempestades, dice, no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Entonces, hermanos, hay algo que no va a mover la iglesia jamás. Dice la Biblia, hermanos, que los que confían en Jehová, ¿cómo son? Como el monte de Sión, dice, que no se mueve, sino permanece para siempre. Quiere decir, hermanos, de que, oigan, es inevitable, hermanos, que el diablo ataque. Eso, hermanos, es normal, y tómenlo ustedes, hermanos, como una cosa de lo más normal. Nosotros no podemos evitar, hermanos, que siempre la cabeza sea el blanco de los ataques. Al decir la cabeza, hermanos, hablo no solamente del pastor, sino hablo de la autoridad de la iglesia. El diablo sabe, hermanos, que atacar la iglesia, hermanos, son golpes certeros. Cuando a Aarón y María, hermanos, le buscaron un errorcito a Moisés y dijeron, hoy sí, cabal, y lo agarraron, hermanos, en un error que sí realmente, hermano, lo había cometido Moisés. Veámoslo así, pero un error, hermanos, que Dios se lo aceptó y se lo había perdonado incluso. Como que dicen, borrón. Pero vienen aquellos, hermanos, y se aprovecharon de eso, y agarraron, ¡pam!, y resaltaron un error. Le pusieron marcador así para resaltarle el error y se lo anduvieron contando a todos. Ustedes saben la historia, hermanos, dice que Dios descendió en la nube, hermanos, porque Dios estaba dispuesto a destruir, a matar a Aarón y a María. Así fuesen llamados en el inicio, así fuesen hermanos de Moisés. Dios estuvo dispuesto a destruir a los dos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque atacar la cabeza, hermanos, es una obra de Satanás. Atacar la cabeza es obra de Satanás. ¿Saben, hermanos, cómo dice la profecía? ¿Cómo dice la profecía, hermanos? ¿Cómo trabajó el diablo? Dice, heriré al pastor, dice, y serán dispersadas las ovejas. ¿Quién cree usted, hermanos, que fue utilizado por Satanás para atacar a la cabeza, hermanos? Judas, hermanos, vino y ¡pam!, atacó la cabeza. Y hacía rato venía dando golpes Judas, hermanos, hacía rato. Imagínense, hermanos, que el día que aquella mujer le quebró un frasco de perfume a los pies de Jesucristo, un frasco de perfume caro, ¿quién cree usted, hermanos, que fue el que se echó la gran murmurada? ¡Qué desperdicio! Eso mejor se hubiera vendido y se lo hubiera dado a los pobres. En otras palabras, ¿no creen ustedes que indirectamente era una acusación contra Jesús, hermanos? Estaba diciendo, ¿cómo es que él, ya se dieron cuenta ustedes, cómo él permite eso? Si él fuera de Dios, ¿por qué permite que le hagan esa idolatría? No que él habla de los pobres, pero dicen, hermanos, que este malvado no le interesaban los pobres. Era una mentira, hermanos, era una sutileza.
Estaba atacando la cabeza porque quería destruir, porque dice que este malvado ni le interesaban los pobres, sino que era ladrón, y él sabía, hermanos, que al ingresar ese dinero a los fondos, él podía extraer un poco de dinero de ahí. Y por eso, hermanos, es que él estaba peleando porque por el hecho de que se vendiera ese perfume y se le diera a los pobres. No tenía interés en los pobres. Generalmente las personas, hermanos, que tratan de, como que dice, es que pobres los hermanos, es que hay en la iglesia, y es que pobrecitos. Hay muchos hermanos que agarran un papel, hermanos, como quien dice, se vuelven procuradores de los derechos de los hermanos contra la tiranía de un pastor, contra la tiranía de una autoridad en la iglesia. Es que ahí son injustos, es que ahí así como tienen a los hermanos. Siempre que hay personas, hermanos, que utilizan ese tipo de razonamientos, hermanos, los utiliza Satanás. Le voy a contar otro testimonio bíblico para que vean ustedes, hermanos, que lo que me oyen no conlleva, hermanos, ningún interés particular en que usted cambie su forma de pensar, porque si usted está definido para el otro lado, pues hombre, defínase bien. Pero lo que a mí me interesa, hermanos, es que dejar por sentado una verdad que es bíblica, y ahí está en la palabra de Dios. A David, hermanos, se le levantó su propio Judas, porque siempre, hermanos, siempre han habido Judas cerca de los siervos de Dios, cerca de las cabezas, hermanos, cerca de la autoridad que viene de arriba, siempre, hermanos, hay por ahí algún Judas. Inevitablemente, hermanos, miren eso, no podemos evitar que por ahí que ande merodeando un Judas, pero le voy a contar quién fue el Judas de David. El Judas de David, hermanos, fue Absalón. Y le voy a contar qué pasó con Absalón. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que una de las palabras que David dijo, hermanos, en uno de sus salmos, porque después de la traición de Absalón, hermanos, esto le dolió en el alma a David? ¿Y saben, hermanos, por qué le dolió en el alma a David la traición de Absalón, hermanos? Porque era el hijo que él más quería, hermanos. Se dejó deslumbrar, hermanos, por su belleza física, porque dice, hermanos, que este Absalón era un hombre, era un muchacho perfecto. Dice que no había perfecto en él ni desde la punta de los cabellos hasta las uñas de los pies. Dice que era perfecto. Y David, hermanos, se deslumbró por la perfección de su hijo, hermanos, y fue blando con él, y le dio muchas concesiones, mucha tolerancia, y se aguadó David, hermanos, frente a la apariencia de Absalón. Y hermanos, y esto lo aprovechó Satanás, hermanos, porque se dio cuenta que este hijo lo tenía cegado. Eso pasó aquí en la iglesia algunas veces con algunos de sus hijos. Algunos hermanos que Dios ha tenido que cortar a algunos de sus hijos, hermanos, porque por un momento, hermanos, perdieron la noción de la realidad. Se deslumbraron. Y el diablo, hermanos, se aprovecha cuando los ojos de usted se han cegado hacia algo. Ahí va a trabajar el diablo. En esa área va a trabajar el diablo, porque usted en este momentito no quiere ver el mal. Usted no quiere ver en la persona que usted tanto quiere. Usted no pretende que el diablo pueda estar ahí de repente. Usted no quiere admitir eso. Que alguien, hermanos, que usted le tiene tanto aprecio, tanto cariño, tanto afecto, usted no puede creer, no se le cruza en la cabeza, y para usted es inadmisible que por ahí pueda estar resultando Satanás, que por ahí pueda estar resultando un Judas. Ahora fíjense bien, hermanos, volviendo al caso de Absalón. David, hermanos, cerró los ojos frente a Absalón, hermanos, porque este Absalón, hermanos, era un hijo así muy, y aparte de eso, parecía así muy noble y calladito. Parecía inofensivo, hermanos, pero este malvado maquinaba, hermanos, pensamientos perversos, adversos a su padre. Y le voy a contar qué hizo este Absalón, hermanos. Miren, de repente decidió un día, hermanos, darle golpes, se juntó con sus amigos por ahí y decidió, hermanos, matar a su propio padre. Oigan esto, hermanos. Pero eso no es nada extraño, hermanos. ¿Sabe, hermanos, que uno de los salmos que escribe David, hermanos, después del dolor que le causó ver ese odio de su hijo hacia él, sin razón, sí le daba todo? ¿Cómo es posible que pudo darse el cambiazo a Absalón, hermanos, si le daba todo? Lo tenía todo, le dio cariño, le dio un hogar, le dio bienes, lo tuvo, pero con tantas concesiones. Pero este malvado, hermanos, se dio el cambiazo, hermanos, y lo agarró y lo comenzó a atacar. Y entonces viene David, hermanos, y en uno de sus salmos dice: el que conmigo comía, el que conmigo compartía dulcemente los secretos, dice. Quiere decir que a saber cuántas veces nos iba por ahí, pues sí, mi hijo, mira, vení para acá. A saber cuántas veces David, hermano, no agarró a Absalón, hermano, sí, abrazado por ahí. Sí, papá, sí. Y el otro, hermano, sacó una gran hipocresía, hermanos, siguiéndole la vuelta, llevándole el rumbo nada más. Ya salía David a platicar con su hijo: pues sí, mi hijo, mira,
y mira, y aquí en el reino, mira, yo he pensado, ¿y qué te parece? Que hasta pidiéndole quizás opiniones, hermanos. Una buena amistad. Un padre amigo de su hijo, hermanos. Y lo llevaba por todas partes y compartía y destapaba su corazón. Y así dice David, aquel con quien comía junto conmigo, que su mano metía en mi plato y que compartíamos dulcemente los secretos, dice, levantó contra mí el calcañar. ¿Lo ha leído usted? ¿Verdad que así dicen los salmos? Y sabe usted, hermanos, que estas mismas palabras se las recetó el Señor Jesucristo a Judas. Las mismas palabras. Quiere decir que el mismo espíritu de Absalón fue el mismo espíritu, hermanos, que se manifestó en Judas. Pero quiero seguir hablando de Absalón, hermanos, para que ustedes vean que los grandes hombres de Dios, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo, como David, siempre, hermanos, han tenido un ataque. No quiere decir, hermanos, que porque en ellos haya un grandes pecados. No, hermanos. Es normal que alguien, hermanos, se levante de repente para atacar la cabeza. Eso, hermanos, es histórico, es bíblico, fundamental, inevitable. Ahora fíjense bien lo que pasó, hermanos. Viene Absalón, hermanos, y se juntó con sus cuates ahí, amigos perversos igual que él, hermanos, y ya todo lo tenía, buscó el apoyo por ahí, ya tenía armado todo, hermanos, y decidió acabar con su padre. Pero él sabía, hermanos, que el pueblo le era leal a David, él lo sabía. Entonces, hermanos, él dijo, la única manera en que yo puedo sacar, en que le puedo dar golpe de estado a mi padre, la única manera es quitándole el apoyo del pueblo, pero el pueblo lo apoya a él. Entonces vino, hermanos, y se le ocurrió una idea genial. Oigan esto, hermanos. Se le ocurrió una brillante idea. Entonces ahí, hermanos, intervino ya el mismísimo espíritu de Satanás. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que el diablo, antes era un querubín, logró ganarse la voluntad de una tercera parte de los ángeles? Haga usted sus números, saque sus conclusiones. Ya se imagina, hermanos, cuántas bondades no haber manifestado aquel querubín hacia ellos. A saber cuántas concesiones. Y se ha de haber puesto como alguien, como un benefactor, como alguien que se interesa por ellos, que los ama, que se preocupa tanto por ellos. Es la filosofía del diablo. Siempre ha hecho lo mismo, hermanos. Entonces les voy a contar qué hizo Absalón, hermanos. Dice que Absalón, hermanos, se iba a poner, hermanos, en las entradas del pueblo, en la entrada a la ciudad de David. Se iba a poner él por ahí. Y dice que cuando las personas, porque dice que un montón de personas, sí, eso era, David, hermanos, tenía el tiempo de ir atendiendo los casos de cada persona, llegaban a consultarle y David los atendía. Entonces vino hasta Absalón, hermanos, y dispuso interceptar a toda la gente que iba a consultar a su padre. Y entonces venía David y le dice, ¿a dónde vas? Le dice, pues voy a consultar al rey, no sé qué. No, ven para acá, mira. Dice que los abrazaba y los besaba. Oigan eso, hermanos. Vean ustedes, hermanos, que las características del mal siempre han sido igual. ¿Cómo creen ustedes que vendió Judas a Jesús? Con un beso, hermanos. Así, salamero. Solo eso, hermanos, revela que ya en Judas ha de haber sido un tipo salamero. Si fíjense, hermanos, de que cuando Jesús dijo, uno de ustedes es diablo, dijo Jesús. El Señor ya lo sabía. Fíjense, hermanos, que nadie miraba a Judas. Nadie creía que Judas seré yo. Y todos se miraban a sí mismos, pero nadie miraba a Judas, hermanos. Solo con eso usted haga de cuentas, hermanos, que los traidores, hermanos, se saben disfrazar muy bien. Se saben ocultar muy bien bajo un aparente amor, bajo una aparente piedad, bajo una aparente dulzura, bajo un aparente espíritu de bondad. Disfrazan muy bien. Nadie puede creerlos. Es inaudito, no puede ser. Causa tal confusión, hermanos, creer que alguien de repente, hermanos, así se dé el cambiazo. Pero Absalón, hermanos, llegaba a la entrada de la ciudad, interceptaba aquello. ¿A dónde vas? No, mira, ven para acá. Mira, yo te quiero ayudar mejor. No, mira, ven para acá. Mi padre está muy ocupado y él probablemente no te va a atender muy bien. Porque él solo así, solo por sacudírselos a ustedes, los atiende así. Ven, cuéntame tu caso. A ver, yo te voy a ayudar. Mira, llévate esto y miren, hermanos, comenzó a hacerles un montón de favores a la gente y se los comenzó a ganar con granjerías. Los agarraba, los besaba y con una gran sonrisa. Era un político, hermanos, era un demagogo. Y vino, hermanos, y comenzó a tratar de ganarse y a ganarse y a ganarse. Y cuando se dio cuenta, hermanos, que ya la voluntad de una gran cantidad del pueblo ya se la había ganado hacia él, entonces vino, hermanos, y ¡pam!, asentó el golpe. Entonces, ¡pum!, el pueblo lo apoyó a él. ¡Qué obra! Miren, hermanos,
palabra, hermanos, que uno se queda asustado. Pero ahí encuentra usted, hermanos, precisamente las estrategias del diablo. Entonces, estoy tratando de explicar todo esto, hermanos, para que vean ustedes que el trabajo del diablo siempre ha sido igual. Allá en el cielo, hermanos, hizo exactamente lo mismo. Ahora lo hizo con Absalón, después lo hizo con Judas. Ya a lo largo de la historia lo seguirá haciendo de la misma manera. Pero ¿cuál es la intención del diablo, hermanos? Sabe, hermanos, que para destruir un reino, hermanos, tiene que atacar la cabeza. Le voy a contar algo, hermanos. Durante David, hermanos, el diablo no pudo hacer eso. Pero cuando Absalón, hermanos, estuvo como rey, se le levantó, hermanos, un bombardeo para atacar a Salomón. Pam, 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 pam. Y fueron dando tantos golpes, hermanos, hasta que se derrumbó. Salomón se derrumbó. Y dice, hermanos, que se apartó de Dios, que se le había aparecido en Silo. Se apartó de Dios. Y después de haberse apartado de Dios, hermanos, ¿saben qué pasó con el reino de Salomón? Se dividió en la casa de Judá y la media tribu de Manasés y las otras 10 tribus. Israel se dividió entonces, hermanos. Ahora de aquí en adelante, ahora va a ser la casa de Israel, un reino, y la casa de Judá, otro reino. Se dividió el reino. Todo reino dividido no puede permanecer. Después, hermanos, ustedes saben cómo Israel fue llevado a Babilonia y Judá fue llevado a Siria. La cautividad llegó, hermanos, porque el diablo, hermanos, trabajó para destruir, para atacar la cabeza. Entonces, hermanos, toda la vida el trabajo del diablo, hermanos, para romper la unidad del pueblo, hermanos, es atacar, pum, pum, la cabeza. ¿Saben ustedes, hermanos, qué hizo el diablo para tratar de destruir la iglesia de Corinto? Levantó un montón de falsos profetas dentro de la iglesia que eran amorosísimos, hermanos, amorosos. Eran un amor. Solo bondades con el pueblo. En cambio, el Pablo, ese Pablo solo aquí a machetearnos viene. Ese severo, solo duro, y la gran cara que trae ni amor tiene. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Al apóstol Pablo lo atacaron de que él no tenía amor. Y se habían levantado, hermanos, un montón de falsos profetas salameros. Y Jesús les dijo, y Pablo les decía, incluso en la iglesia de Roma, fijaos en aquellos que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y apartaos de los tales, porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, les decía Pablo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo, hermanos, advirtió que solo los ingenuos pueden creer semejantes salamerías. Pero miren, hermanos, que el trabajo del diablo fue atacar ¿a quién? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que en la iglesia, en las cartas de Corintio, Pablo trata de defender tanto su ministerio? ¿Qué razón hay de hacer eso, hermanos? ¿Ustedes creen, hermanos, que el apóstol Pablo, después de haber fundado tantas iglesias y tener tantas señales de apóstol, necesitaba estar defendiendo su ministerio, hermanos? ¿Necesita ir de cartas de recomendación, o de palabras, o de credenciales como de otros, o de nosotros? Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo tiene que defender su ministerio porque, hermanos, ya, como que dice, necesitan ustedes cartas, necesitan que yo tenga credenciales de alguien para que ustedes crean que Dios me ha enviado. El trabajo del diablo, hermanos, fue atacar la eficacia de aquel ministerio, tratar de decir, pero tiene sus errores. Pablo tiene la cola machucada. Como quien dice, no le crean, tiene sus cosas, yo sé. Si ustedes supieran lo que yo sé de Pablo, le voy a contar, hermano, lo que pasó un día. Me gustó mucho lo que pasó con un hermano, y por cierto que era un hermano nuevo aquí en la iglesia. Lástima que hay hermanos que ya tienen tanto tiempo y no tienen esa listura o esa agilidad que tuvo este hermano. Me agradó mucho lo que pasó con este hermano. Era nuevo, tenía como 3 meses y medio o 4 meses de estar en la iglesia. Y vino su familiar y le dijo, pues sí, vos, ¿y qué tal? Pero vos debieras buscar a Dios y ya no sé qué. No, ya estoy yendo, le dijo. ¿Y aquí qué le está haciendo? Le dijo, estoy yendo a Ágape, le dijo. Ágape está haciendo. ¡Ja! Tened cuidado vos. Tened cuidado vos. Mira vos, un consejo sano te voy a dar. Salite de ahí, mejor busca cualquier otra iglesia porque mira, yo sé cosas del pastor ahí, le dijo. Y fíjense, hermanos, que palabra que eso, hermanos, es como para derrumbar a cualquiera. Porque se lo estaba diciendo otro que supuestamente ya tiene tanto tiempo de ser cristiano, como que dice, yo ya tengo experiencia, yo ya sé mucho, ya sé las cosas, ¿verdad? Se presentó como alguien dice, yo ya sé, ¿verdad? Yo sí sé. Tened cuidado.
Pero fíjense, hermanos, que vino este hermano y le dijo, y pum, por un momento dice que se desequilibró. Imagínense, hermanos, que fue tan agradable que este hermano vino y me lo vino a contar, hermanos, pero como a los 2, 3 días me lo vino a contar. Quiere decir, hermano, de que no le creyó, porque desde luego si lo hubiera creído no me lo viene a contar, ¿verdad? Pero fíjense, pero ¿saben qué fue lo interesante? Que viene el hermano y le dice, por un momento se desequilibró, y esa iglesia está en apostasía, le dijo, tened cuidado, porque yo le sé cosas al pastor, y esa iglesia está en apostasía, le dijo. Entonces por un momentito dice que se confundió él, pero le dijo, pero decime qué es lo que sabes del pastor. A mí me interesa porque yo lo conozco, y yo lo oigo de sus prédicas y todo, y yo siento que él de veras sí vive lo que está predicando, le dice. Y por otro lado le dice, decime cuál es la apostasía, porque si es algo malo me salgo, le dice. No, vos, yo solo una cosa te digo, vos tenés cuidado porque están en la... No, pero decime pues, ¿dónde está? ¿Cuál es la apostasía? Si vos decís que hay apostasía, decime cuál es. Y fíjense, hermanos, que el otro no sabía nada, era nada más un decir, era una forma, hermano, de crear, de meter una malicia sin fundamento, no había nada, ni le puedo decir nada mío tampoco, era nada más un ardid, hermanos, del diablo, era nada más decir algo. Pero me gustó mucho, hermano, la actitud de este hermano. Miren, qué agradable. Créanme, hermanos, que cuando yo oí eso, dije, ojalá muchos hermanos que ya tienen años de estar en la iglesia tuvieran esa agudeza. La agudeza de una persona de 4 meses, hermanos, miren, decir, bueno, está bien. Pero, ¿en qué está, pues? ¿Cuál es la apostasía? Yo he oído las doctrinas, yo he leído las cartas, he oído muchos cassettes, yo no he oído nada malo, dijo. Y ahora desde que está oyendo a la iglesia, todo lo que he oído me parece muy bien, muy atinado, le digo. Pero si vos decís que que hay apostasía, dime cuál es la apostasía, ¿en qué? Y le insistió tanto en preguntarle, pero decime qué. No, mira, ahorita tal vez no te lo puedo decir, pero yo sí he oído. Entonces vino y empezó a entrar así en una cuestión así, tratando de evitar el compromiso. Pero vino el hermano e inmediatamente lo contó. Entonces yo le quise contar que el trabajo del diablo, hermanos, para atacar la verdad es siempre, hermanos, tratar de desvirtuarla. La obra verdadera de Dios, hermanos, el diablo siempre la va a atacar. El diablo nunca va a atacar la mentira, o va a atacar la mentira. Al contrario, la mentira la apoya. El diablo no va a atacar la mentira. Una iglesia falsa no la va a atacar el diablo. ¿Y para qué la va a atacar? El diablo no va a atacar, hermanos, una iglesia del error, una iglesia de la religión, no la va a atacar el diablo jamás. No, hermanos, porque todo reino dividido no puede permanecer. El diablo no va a atacar la religión, no va a atacar a un falso profeta, no va a atacar a Judas. El diablo va a atacar lo verdadero, hermano, un profeta de Dios, lo que proviene de Dios, eso será blanco de los ataques. Mira, hermano, ¡bum! Porque el diablo sabe, hermanos, que atacando, desvirtuando, haciendo, hermanos, perder imagen, hermanos, entonces debilita la estructura de la unidad de la iglesia. Eso lo sabe el diablo, hermanos. Y nosotros, hermanos, debemos de entender algo. Por eso es que quise leer este pasaje de Ezequiel, es que es muy interesante, hermanos. Viene Dios, hermanos, y le dice a Ezequiel, mira, yo te voy a mandar a predicarle a un pueblo que es duro, es de empedernido corazón y es muy duro. ¿Acaso te querrán oír? No, pero no te van a querer oír porque son muy rebeldes, le dice el Señor. Dios le advierte a Ezequiel, hermanos, que le va a ir a predicar a gente que no lo quiere, no va a querer oír ese mensaje. Entonces viene Dios y le dice, pero tú no vayas a ser rebelde como ellos. Tú haz lo que yo te estoy diciendo. Obedéceme en todo lo que yo te diga. Lo que yo quiero no es tanto que te oigan, o que lo que yo quiero es nada más dejar por sentado un testimonio de que hubo profeta entre ellos. Y quiero, hermanos, miren tantas verdades que hay aquí. Sepan ustedes, hermanos, que el evangelio no se impone, la palabra de Dios no se le impone a nadie. El que la quiere decir, bueno, el que no la quiere decir, hombre, déjela. No tiene ningún compromiso de aceptarla. Eso sí, el día del juicio, por lo menos usted sabrá que se le dijo la verdad aquí en este lugar. No sé si me entienden, hermanos. Miren, aunque alguien, hermano, venga y eche maldiciones y critique y diga lo que diga, no importa, hermanos, eso nos tiene sin cuidado. No nos preocupa, no nos mueve, hermano, ni nos debilita tampoco, porque sabemos en quién hemos creído. Lo que sí es seguro, hermanos, que es que el día del juicio, el día final, hermanos, les queda una constancia que aquí hubo profecía en medio de ellos, hubo palabra de verdad, que la verdad se les predicó. Entonces, hermanos, el Señor le está diciendo a Ezequiel, cabal, hermanos, cómo debe ser las características de un verdadero profeta de Dios. Ve y háblales. ¿Acaso te oigan o te dejen de oír?
Lo que yo quiero es que quede constancia de que hubo profeta entre ellos. Pero tú les hablarás de mi parte. No vayas a ser rebelde como la casa rebelde. Bien, y les hablarás. Y luego le dice, entonces dice, vino y extendió su mano y me dio un rollo de libro. Y ese rollo de libro, hermanos, es la palabra de Dios. Y oiga esto otro, hermanos. Y vino, dice Ezequiel, lo tomé y me lo comí. Es que, hermanos, para poder llevar el mensaje de Dios hay que comer esa palabra. Y Ezequiel, hermanos, se va a convertir en un instrumento de Dios y agarró la palabra y se la comió. Pero dice, hermanos, que antes de comerla vio que en el rollo, dice, habían escritos endechas, lamentaciones y ayes. Y quiero que le ponga mucho sentido a esto, hermanos. Óiganme muy bien. Y aquí está la razón, una razón, hermanos, inequívoca, el por qué la palabra de Dios, hermanos, a muchos les duele. Si usted agarra la Biblia, hermanos, y la agarra con inteligencia, miren, así, dándole una vista así rápida, léala, y observe algo, y le voy a decir qué es lo que usted tiene que observar al leerla. Toda la Biblia, hermanos, es un libro de juicios, ¿sabe usted eso? Todo. Juicios, exhortaciones, condenas y disciplinas, leyes. Toda la Biblia. Y usted lee y profetiza sobre Edom, y profetiza sobre Filistea, y profetiza sobre Nínive, y profetiza sobre Babilonia, y profetiza sobre Tiro, y profetiza sobre esto. Y sobre todo condenas. Desde que Adán cayó, hermanos, condenas sobre la gran ramera, Babilonia, sobre el falso profeta, sobre el diablo, sobre todos aquellos que hacen mentiras, sobre los mentirosos, sobre esto. Lea toda la Biblia, hermanos, y dice la palabra, ay de aquellos que ahora ríen porque llorarán. Ay de aquellos que añaden pecado a pecado. Ay de aquellos miren, hermanos, y comienza, hermanos, y la Biblia está llena de ayes. Ay de los moradores de la tierra. Y de veras, hermanos, que la Biblia está llena solo de endechas, lamentaciones y ayes. Lea usted al profeta Jeremías, libro de lamentaciones. De veras, hermanos, miren, toda la Biblia, hermanos, tiene solo juicios, condenas, y se combate el pecado, se combate al diablo, se combate la injusticia, se combate la religión, se combate la maldad. Es un ataque, hermanos, es una espada. Es una espada porque la Biblia le dice, hermanos, la palabra, y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra, hermanos, es espada. Jesucristo, hermanos, se presentó en este mundo como la palabra viva, el verbo de Dios. ¿Y saben qué le dijo, hermanos, Simeón, aquel anciano, a María? Una espada va a atravesar tu misma alma, le dijo. Como que dice, este niño te va a atravesar a ti también. Óiganme ustedes, hermanos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Jesucristo no le caía bien ni siquiera a sus propios hermanos? ¿Sabe qué dijeron un día los hermanos de Jesús? Sus propios hermanos en la carne. Está fuera de sí, dijo. Hasta sus propios hermanos creían que se había vuelto loco, hermanos. Sus propios hermanos creían que él se había vuelto loco. Está fuera de sí, dijeron. Entonces, hermanos, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que Él vino como la máxima expresión de la palabra viva, era una espada. Y ¿sabe qué dijo Isaías de Jesús, hermanos? Dice, Él juzgará con justicia a los mansos de la tierra y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mi pregunta, hermanos, es, antes de estar usted aquí en la iglesia, ¿qué era? Impío. ¿Sabe usted, hermanos, qué se necesita para ser salvo, para entrar en el cielo, para encontrar el reino de Dios? Que la palabra a usted lo mate. Si usted no se deja matar por la palabra, no va a ver a Dios jamás. Cuando Juan el Bautista vino, hermanos, a esta tierra, ¿saben? Comenzó a preparar el camino de Jesús. Decía, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha era Jesús, hermanos. Hacha. Ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Yo quiero que me oigan, hermanos. Ustedes y yo, hermanos, la Biblia a nosotros nos pone como figura de árboles. Y todos nosotros, hermanos, procedemos, hermanos, de una simiente mala. Todos procedemos de una simiente anómala, mala. Nosotros, hermanos, somos árboles que procedemos, hermanos, de una mala semilla. El hacha, hermanos, o la espada, porque aquí es otro tipo de figura la que está utilizando, hay que meterla a la raíz, hermanos, porque usted tiene que ser arrancado de fondo, de cepa.
Le voy a contar qué hace la religión, hermanos. La religión, hermanos, lo único que hace con los hombres es podarle las ramas, quitarle algunas hojitas secas, así, miren. Y por eso no sé, es que la gente nunca cambia. La gente, hermanos, siempre vive con pecados, con un montón de violencias, maldades, mundanalismos. La gente no cambia, hermanos. Estando uno en la religión no cambia jamás, hermanos. Uno sigue siendo un soberbio, petulante, violento. La gente no cambia. Porque en la religión, hermanos, lo único que hacen, hermanos, ustedes miren, irle desprendiendo hojitas secas a las personas con pequeñas moralejas, fábulas, solo medio quitándoles. Y los que medio más predican un poquito más duro por ahí, ya medio podan algo por ahí. Pero aquí en la iglesia, hermanos, no vamos a podar, hay que meter el hacha a la raíz. Usted tiene que morir. Tiene que morir, tiene que ser cortado de cepa. Y para poder nacer de nuevo, hermanos, hay que ser arrancados de cepa. Si alguien no es cortado de cepa, no va a entrar jamás en el reino de Dios, hermanos. Ahora bien, hermanos, para poder cortar a alguien de cepa, hermanos, la palabra tiene que ser muy enérgica. ¿Saben, hermanos, qué le dijo Dios a Ezequiel? Yo te voy a dar una frente dura, te voy a dar una mano fuerte, te voy a dar una palabra fuerte, y voy a poner tu frente dura para que tú le hables a un pueblo duro. Dios, hermanos, el día que Dios levanta a un profeta, hermanos, óiganme esto, el día que Dios levanta a un profeta verdadero, hermanos, Dios, hermanos, antes que nada, lo va a dotar de un carácter, hermanos. Cuando a la iglesia vienen hermanos que son flojos y que todas son risitas y todo, no sirven, hermanos, para ser profetas de Dios. Para ser profetas de Dios, hermanos, se necesita tener carácter. Un carácter bien puesto, hermanos. La capacidad de predicar la verdad, de sostenerla y pagarla, si es posible, con su propia vida. El que no puede hacer eso, hermanos, mejor que renuncie a cualquier cosa, pero profeta de Dios no puede ser. Para ser profeta de Dios, hermanos, uno tiene que estar dispuesto a los ataques, a las embestidas, a las críticas. Un profeta de Dios, hermanos, no se amilana por las críticas, no le afectan, no se acompleja, no se apoca por las críticas. Sabe quién lo ha llamado. Sabe, hermanos, de dónde depende su llamamiento. No fueron los hombres quienes lo pusieron allí, fue Dios quien lo puso ahí. Y él tiene que ser leal al llamamiento que viene de arriba. Él no va a tratar, hermanos, de ganarse a las multitudes. Las multitudes, hermanos, pueden ejercer un tipo de presión para que se suavice la palabra que se les está dando. Pero, hermanos, un profeta de Dios sabe que su misión, hermanos, es llevar a la gente a morir. Si un profeta de Dios, si alguien, hermanos, no es un profeta de Dios, entonces se va a convertir, hermanos, en aquellos que Jeremías condenaba por mandato de Dios. Háblale a los falsos profetas y les dirás así: yo estoy, dice Jehová, en contra de aquellos profetas que endulzan sus lenguas para hablar. Quiere decir, hermanos, que un profeta de Dios jamás debe de endulzar la lengua. Si la endulza, ya no es un profeta de Dios. Yo estoy en contra de aquellos profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas para hablar y dicen, él ha dicho, y yo no he dicho nada, dice el Señor. Si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, como que dice, si a ellos yo los hubiera estado, los hubiera estado instruyendo ahí en mi oficina, en el secreto de Dios, hermanos, entonces dice, habrían hecho oír mis palabras a este pueblo y lo hubieran hecho convertirse de sus malos caminos. La palabra, hermanos, para que una persona cambie de sus malos caminos se necesita una palabra enérgica, una palabra que lo haga salir temblando delante de Dios. Un predicador, hermanos, que solo se pone a predicar mieles y consejitos, y peor, hermanos, si es de aquellos que está predicando y va a reírse cada rato en el púlpito, como queriéndole caer bien a la gente. Hay algunos hermanos que para predicar se paran y hacen sus pausas y se ríen así con la gente. Créanme, hermanos, que eso, miren, eso va con cualquiera menos con nosotros, por lo menos conmigo. Porque si nosotros predicamos un mensaje, hermanos, sabemos la connotación del mensaje y tenemos una conciencia clara de qué es lo que está haciendo la palabra, hermanos. La palabra, hermanos, tiene que entrar en el corazón suyo y su carne debe de morir. Usted tiene que morir. Si usted no muere, está perdido. Hay muchas personas, vuelvo a repetir, hermanos, miren, que quieren ganarse a la gente con risas y así, pero como que si fueran, no sé. Están buscando otra cosa, hermanos, pero no tanto hacer la obra de Dios. Yo estoy en contra de aquellos profetas, dice el Señor, que endulzan sus lenguas para hablar y dicen, él ha dicho, yo no he dicho nada. Ningún provecho le han hecho a este pueblo, dijo el Señor.
Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho volver a este pueblo de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Pero ningún provecho le han hecho a este pueblo. Si alguien, hermanos, no predica la verdad, ¿no?, como debe de ser, la gente no cambia, ningún beneficio, hermanos. Por eso, hermanos, surgen un montón de iglesias mundanas. El pecado ahí, hermanos, está a la puerta del día, y un montón de disoluciones, desenfrenos, descontrol, libertinajes y un montón de cosas por el estilo. El otro día vino una persona aquí y me dijo: mi hermano, ya no soporto más, me quiero hacer miembro aquí de la iglesia, porque mire, es lo último. Mire, esta última vez que yo fui a mi iglesia, mire, hermano, yo llegué un poquito atrasado, llegué tarde, me senté hasta atrás. Vean, hermano, me dice, los jóvenes ahí de la iglesia aquí enfrente de mí va a besarse ahí en la iglesia, dice. Pero eso no es ninguna cosa extraña, es normal dentro de la religión. Hay que verlo para creerlo. Yo vengo de la religión también, y cosas como estas, hermanos, para nosotros eran de pleno conocimiento, no nos extraña. Les digo, hermanos, para estar en la verdad, hermanos, nosotros tenemos que pagar un precio, y es el precio de una palabra, hermanos, que va a lastimar nuestra carne. Cuando alguien llega a la iglesia, hermanos, y siente que la palabra le golpea, y siente que, sí, yo siento que por mí lo dijo. Hay personas que tienen ese tipo de razonamientos. Yo como que a mí, incluso hasta vi que cuando estaba predicando a mí me miraba. Así dijo un día una señora. Le voy a contar algo, hermanos. Cuando alguien, hermanos, siente como que la palabra es para ella, y como que hasta malicia, pensando que por su persona se está dando la palabra, este tipo de personas, hermanos, que piensan así, revelan que tienen una carne demasiado viva, que no han muerto. El que ya murió, hermanos, usted oye aquí, hermanos, una palabra que es espada y que atraviesa la vieja naturaleza, pero si usted está muerto, le duele. Este es el amor a Dios, dice la Biblia, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El que ya murió, hermanos, cesó con el pecado. El que ya murió no siente dolor, hermanos. La palabra no, al contrario, lejos de causarle ofensa, la palabra le causa placer, y dice, qué bueno. Sabe, hermanos, que esa es su esperanza de gloria. Sabe, hermanos, que la palabra de verdad es la esperanza de todas las promesas de Dios. Pero cuando alguien, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, siempre es reaccionario y siempre tiene una cuestión así como que tiene un rechazo en su mente y en su corazón a la palabra que se está predicando, y se pone así, hermanos, en un papel de susceptibilidades, como dijo un día otra persona. Sí, está bien que a uno le digan las cosas, pero que no lo diga así, tan golpeado. Cuando alguien va a morir, hermanos, ¿qué importa, hermanos, si le están metiendo la espada suave o duro? Morir es morir de cualquier forma. Lo importante no es tanto, hermanos, si le está doliendo o no. Lo importante, hermanos, es el efecto que va a producir aquella muerte. Le voy a contar qué pasó, hermanos, en el huerto del Edén. Después de que Dios echó a Adán y Eva, hermanos, del huerto del Edén, dice que puso una espada, hermanos, encendida. Los echó fuera del paraíso, donde está Dios, hermanos. El hombre fue echado fuera del paraíso, donde está Dios. Y puso, dice Dios, hermanos, una espada encendida, que se revolvía, hermanos, para cuidar la entrada de regreso al huerto, al paraíso. De aquí en adelante, después de la caída de Adán, hermanos, cualquiera de los descendientes de su raza, cualquiera de su descendencia, hermanos, que quisiera regresar de nuevo al paraíso, lo único, hermanos, es que hay una espada que se está revolviendo ahí, hermanos, y si alguien quiere regresar al paraíso, esa espada lo tiene que matar. ¿Ya me entendieron, hermanos? ¿Quiere usted regresar al paraíso? Esa espada lo tiene que matar, y esa espada es la palabra de Dios, hermanos, y lo que va a matar de usted es su carne. Y si usted no quiere morir, despídase del cielo. De veras, óigame lo que estoy diciendo. Les decía al principio, hermanos, nosotros tenemos el compromiso de predicar la verdad. La gente lo acepte o no lo acepte. Pero mi consigna, hermanos, como un predicador de Dios, hermanos, no es tanto convencerlo a ustedes. Si usted no me quiere creer y no acepta, ni se va a someter humildemente, dócilmente a lo que está oyendo predicar, tiene libertad de actuar como quiere. Lo que yo quiero, estoy dejando una constancia, hermanos, a través de esta prédica, es que sepan que aquí hubo alguien que sí les predicó la verdad. Y que la verdad sí se predicó, hermanos. No solo aquí en la iglesia, hermanos. La verdad la hemos predicado aquí y en muchas iglesias a donde hemos ido a predicar. Y por la radio y por la prensa. Y no les hemos ocultado la verdad a nadie, hermanos. Y la verdad está siendo predicada.
No vaya a ser usted como dijo un día una señora que vino aquí a la iglesia. Sí, se ve que el hermanito, dijo, así se expresó. Se ve que el hermanito tiene mucho conocimiento de la palabra, dijo, pero lo único es que no tiene amor, dijo. Y ella le llamaba amor porque sintió que se estaba hablando muy duro, dice. Yo le dije a la hermana que la trajo, le decía, dígale a esa señora, le dijo que vino, que el amor no se mide por el volumen de la voz, sino por nuestras obras, le dije. Aún es así. Cuando alguien tiene amor, hermanos, no lo va a decir, hermanos, porque no lo revela porque hable suave, porque nada que ver con eso, hermanos. El amor son los hechos, son los beneficios que le causan a las demás personas. El amor, hermanos, es lo que uno puede dar por los demás, porque las Sagradas Escrituras dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿O no es así? El amor se mide, hermanos, por lo que yo soy capaz de desprenderme para beneficiar a alguien. Yo puedo desprenderme, hermanos, de mi sueño, de hambre, de cansancio y de muchas cosas con tal de llevar el alimento espiritual a algunas partes, hermanos. Ese es amor. Ese es el amor que muchos no interpretan. Ese es el amor que muchos no entienden. De manera, hermanos, de que el amor no se mide, hermanos, por el volumen de la voz ni porque habla muy duro. Pablo dice en una de sus cartas, aunque soy tosco en palabra, dice Pablo, no lo soy en conocimiento. Pablo, hermanos, él mismo reconoce que su forma de hablar quizás no sea la más refinada del mundo. Él dice, soy tosco. Pero ¿quién puede negar el grandísimo amor de Pablo, hermanos? ¿Quién puede negar, hermanos, que gracias a esa obra misionera de Pablo, la palabra le ha llegado a usted y me ha llegado a mí? ¿O no es amor ese, hermanos? Gracias a Dios, hermanos, por esa obra de Pablo, hermanos. Bendito sea Dios por ese ministerio, hermanos. Que aunque fue duro, hermanos, y aunque a muchos los hizo sacudir, hermanos, y por eso lo odiaron, y por eso lo llevaron a la muerte también, porque Pablo murió decapitado en Roma. Pero fíjense, hermanos, gracias al amor de Pablo, gracias a ese amor, a usted y a mí nos ha resplandecido la luz del Evangelio, hermanos. De manera, hermanos, de que, entonces, ¿por qué es que la palabra, hermanos, siempre causa un rechazo instintivo en todas las personas que le oyen? La palabra, hermanos, causa un rechazo porque la palabra, hermanos, tiene endechas, lamentaciones y ayes. La palabra, hermanos, es espada. Todo lo que uno lee aquí, hermanos, lo atraviesa a uno. Así dijo un día una persona. Es que cada vez que el hermano Héctor predica algo aporreado de esa iglesia, así dijo una persona que vino. Ojalá no solo salga aporreado, ojalá se muera. Parece raro que uno diga así, ¿verdad? Pero no tanto que se muera físicamente, sino que muera su carne, su vieja naturaleza, que muera Él. Es que si no morimos, Cristo no va a vivir en nosotros, hermanos. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué dice el Señor? Se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De manera, hermanos, de que entonces la palabra no quiere solamente aporrear a una persona. La palabra, hermanos, nos quiere hacer morir. Y mi trabajo, hermanos, como un siervo de Dios, es matarle a usted su carne. Y voy a trabajar, hermanos, donde hayan brotes de carnalidades, atacar, y atacar, hasta que eso muera. Y si logra morir, hermanos, usted va a permanecer en la iglesia. Le voy a contar qué pasa con las personas que se van de la iglesia, hermanos. Fueron personas, hermanos, que tuvieron una resistencia sistemática a la palabra. Siempre lo estuvieron resistiendo. No, es que yo no estoy de acuerdo. Es que, pero porque no es que eso ya es mucho. No, pero ¿por qué? Hay personas, hermanos, que siempre tienen muchos argumentos para andar resistiendo la palabra, porque no quieren morir. Se ve que no quieren morir. Y cuando comienza a transcurrir el tiempo en la iglesia, hermanos, y aquellas personas no mueren, pero no logran morir, y entonces, hermanos, comienzan a justificar su falta de negación, la comienzan a justificar buscándole errores a los demás. Y entonces, tarde o temprano, estas personas terminan por irse de la iglesia. Y el día que se van, hermanos, tienen que ir a decir un montón de cosas malas de nosotros para justificar su cobardía. ¿O no creen ustedes que eso esa es la lógica? La lógica, hermanos, es que si alguien no logró, no tuvo el valor de cumplirle al Señor con las cosas, con las demandas del Evangelio, no tuvo el valor de cumplir, hermanos, con las demandas de Cristo, entonces, hermanos, ¿qué le queda? Irse afuera y decir, sí, ahí en esa iglesia, aquí, en esa iglesia, ¿sabe cómo? Para que los que le oyen digan, ah, sí, entonces con razón te saliste, ah, no, sí, hiciste lo mejor. Para justificar sus cobardías, hermanos, entonces vienen y le añaden pecado a su pecado. Al pecado de cobardía le añaden la calumnia, la condenación del infierno es
segura para personas así. Alguien, hermanos, que no solo fue cobarde, como cobarde y ahí va para el infierno, porque las Sagradas Escrituras dicen, hermanos, que los cobardes, los incrédulos, los idólatras, los hechiceros y todos aquellos que hacen mentira, tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los cobardes, dice, de por sí, por el solo hecho de ser cobarde, alguien va rumbo al infierno, seguro. Pero si no solo es cobarde, sino que todavía se vaya afuera y abre su boca, hermano, y se pone a dar una ensarta y atacar la autoridad de la iglesia, y empieza a atacar la doctrina de la iglesia, y ataca a la iglesia, blasfema contra el Espíritu Santo y ataca, hermanos. Entonces, eso, hermanos, le redobla su condenación. Por eso Jesucristo un día dijo, hipócritas, vosotros recorréis mar y tierra para ganar a uno, y una vez que lo meten, lo convierten en 2 veces hijos del infierno. ¿Verdad que el Señor habla de eso, hermanos? Ya se imagina usted, hermanos, qué va a pasar con aquellos que lleguen al infierno siendo 2 veces hijos del infierno. Qué cosa más horrible y espantosa, hermanos. Miren, hasta pensarlo da miedo. Pensar, hermanos, que alguien sea 2 veces hijo del infierno, hermanos, eso hasta miedo da. Si alguno no tiene miedo, hermanos, a nosotros sí debiera de darnos miedo eso, porque nuestro Dios no amenaza, hermanos. Un Dios que es un Dios de verdad. Lo que sí es seguro, hermanos, es que ustedes y yo no debemos de justificar, hermanos, ninguna de nuestras obras de la carne. Oiga lo que dijo un día el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Porque todo designio de la carne, no dijo algunos, sino que, ¿qué dijo? Todo designio de la carne es que enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios, porque Dios es espíritu y carne es carne, y carne y espíritu son incompatibles en su totalidad. ¿Quiere alguien ver a Dios un día, hermanos? Tiene que morir a la carne para que viva el espíritu en él. Entonces ya se hace un espíritu con el Señor. El que se une a una ramera, una carne es con ella. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Amén, hermanos. Así que, hermanos, esta es, miren, hermanos, esto que acabamos de leer, por eso les digo, no vaya a decir usted, qué tremendo eran los hijos de Israel. Somos nosotros, hermanos. Ustedes y yo somos duros de corazón. Nos cuesta, hermanos. Miren, no sé por qué, hermanos, siempre hay un rechazo ahí en nuestro corazón. No nos gusta que nos digan la verdad. Generalmente nosotros siempre estamos, nos volvemos, hermanos, muy resentidos, muy susceptibles, así, muy duro. Sí, está bien que diga las cosas, pero es que así como lo está diciendo, es que lastima. Alguien que se llena de susceptibilidades, hermanos, se nota y revela lo vivo que está su carne aún, que no ha muerto aún. Un día, hermanos, dice que un montón de gente se fue, ya no siguieron a Jesús porque dijeron, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué le parece? ¿Hablaba suave Jesús entonces, hermano? Oiga lo que dice la Biblia. Dice, hermanos, que muchas personas dijeron, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? ¿Verdad que no era solo Israel, hermanos, de los días de Ezequiel? No, también en los días de Jesucristo y ahorita en el siglo XXI, hermanos. Igual, la gente no ha cambiado, nuestro corazón y nuestra naturaleza sigue siendo la misma. Como que no nos gusta, somos muy susceptibles. Sí. Nosotros queremos quedar bien con todos y no queremos que nadie se lastime. Aquel tipo de persona, hermanos, que hasta para hablar se cuida tanto que no quiere ni que nadie piense mal de él ni lastimar, para ser un siervo de Dios no sirve. Para ser un siervo de Dios, hermanos, usted tiene que acostumbrarse a dar una palabra que es seguro que va a lastimar a muchos. No se puede evitar. El día de hoy llamó una señora, ¿qué le parece? Una señora, hermano, que estaba furiosa. Sí, acabo de leer esa carta. Echando maldiciones porque leyó la carta que hablaba sobre el tema de las mujeres. Pues hombre, yo le decía a la hermana que me estaba contando la llamada, qué bueno, le dije. Gracias a Dios que está causando efecto, le dije. Pues sí, hermanos, porque la palabra va a atravesar y va a causar eso precisamente. Pero si alguien, hermanos, está pensando, no, es que no sé, que cuidándose que nadie se quede sentido, que nadie se lastime y tratando de quedar bien con todos, aquel tipo de personas que siempre quieren andar quedando bien con todos, para ser un siervo de Dios no sirve. Un día, hermano, viene el profeta Jeremías y le dice a Dios, Señor, le dijo,
Dice que estaba un poco desanimado Jeremías, hermanos, porque le dijo a Dios: Señor, mira, has alejado de mí a mis conocidos, mis parientes, mis amigos, ya nadie quiere andar conmigo. Ya, yo soy como hombre que reprende, dice, ya solo para reprender vivo yo. Es que como ese es el trabajo de un profeta, hermanos. Jeremías por un momento dado, hermanos, como que no quería hacer eso, pero cada vez que hablo, dijo, solo reprensiones salen de mi boca, solo para regañar. Y es que ese es el trabajo de un profeta. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que era Noé? Pregonero de justicia, dice, caía mal también. Cayó mal Noé, caía mal Jeremías, hermanos, porque en Jeremías dice, cada vez que abro mi boca, se alejan todos de mí, y ahora nadie quiere andar conmigo, porque solo regaños soy, porque solo reprensiones hay en mis labios. Pero le voy a contar algo, hermanos. Viene Dios y le dice al profeta Amós, a un profeta, le dice el Señor, mira, le dijo, yo te voy a enviar en tierra de enemigos. Ten cuidado con todos los que te rodean, con tus parientes, con tus amigos, ten cuidado de todo eso. Y de la que duerme a tu lado, cuídate, le dice. Oigan ustedes esto, hermanos. Dios al profeta Amós hasta le advierte, hermanos, que hay que tener cuidado con la que duerme a su lado. ¿Qué le parece? Un profeta de Dios, hermanos, por regla general, no cae muy bien, por regla general. Porque si en su boca, hermanos, siempre hay corrección, siempre corrige, siempre exhorta, siempre reprende, siempre tiene algo, hermanos, que reprochar, siempre tiene que combatir con una naturaleza, hermanos, que se resiste a morir. Porque le voy a decir algo, hermanos, el trabajo en la iglesia, hermanos, es continuo, es incesante. Y tiene que ser incesante, hermanos, porque la carne de ustedes, hermanos, la de muchos de ustedes, sigue viva. Créame, que muchos dentro de la iglesia, hermanos, tienen su carne muy viva todavía. No se resisten a morir. Por esa razón, hermanos, es que se suscita la murmuración. ¿Por qué cree usted que se fueron algunos? Porque su carne no aceptó morir. Muchos, hermanos, cuando no quieren morir, tienen reacciones adversas. Y el trabajo de un siervo de Dios es seguir combatiendo esa naturaleza hasta que muera. Hasta que brote, hermanos, aquel hombre negado. Aquel hombre, hermanos, que es humilde, que ya no reacciona. Nuestro Señor Jesucristo dijo, al que te hiere en una mejilla, preséntale la otra. ¿Quién cree usted que puede obedecer eso, hermanos? Solo alguien que ha muerto. Si alguien no ha muerto, no se deja de nadie. A veces aquí en la iglesia, hermanos, uno mira las cosas en pequeña escala. Solo se da un litigio entre hermanas y rápido, sí, pero como dijo, y se pagan con la misma moneda a veces. Se ve, hermanos, que nadie se queda callado, nadie se queda con algo por ahí. Como que siempre reacciona algo en nosotros, siempre brinca algo por ahí. No fácilmente aceptamos, no nos gusta. Pero fíjense, hermanos, de que si alguien quiere cumplir con las leyes del Señor, tiene que morir. Estaba predicando yo la otra vez, hermanos, en una iglesia. Y después de haber predicado, hermanos, se acercó conmigo el pastor. Por cierto, un hombre muy alto, sí. Llegó. Gloria a Dios. Buena palabra. Así como son salameros, ¿verdad? Algunos. Buena palabra, me dijo. Pero mire, hermano, me dijo. Dígame una cosa. ¿Usted cree honestamente? Porque yo había predicado sobre Mateo 5. Y había hablado precisamente, hermanos, de esto, del que te hiere en una mejilla. Preséntale también la otra. Y me dice, mire, ¿usted cree honestamente, me dice, que se puede cumplir con eso de que a uno lo hieren? Bien, le dije, si está escrito se puede cumplir. Yo lo creo difícil. Por lo menos, mire, usted me dice, yo no tengo una experiencia así, pero yo no me considero que tal vez vaya a poder cumplir con eso, me dijo. Oiga usted lo que me dijo un pastor, hermanos. Ya se puede imaginar, hermanos, entonces que él le enseña a los demás, ¿verdad? Él mismo admite que no puede cumplir eso. Es que para cumplir eso, hermanos, hay que haber muerto. El que no muere, el que no ha muerto, hermanos, no se deja de nadie, hermanos. No se deja en lo más mínimo. Siempre tratará de buscar, hermanos, de qué forma cobrarse el agravio. Siempre tratará la forma de decir algo o algo tiene que hacer, hermanos, para reaccionar. No podrá quedarse callado jamás. Cuando alguien, hermanos, no ha muerto, no sería capaz, hermanos, de cargar la carga 2 millas cuando alguien
se quiere aprovechar de él diciéndole que la cargue una. El otro día me dijo una hermana que trabajaba en un lugar, fíjese hermano que ahí hay una persona y fíjese que es su deber hacer eso, pero me está poniendo a mí este otro trabajo y ese no es trabajo mío, hágalo, le dije. Total, algún día la autoridad se va a dar cuenta de su trabajo y le va a honrar, le dije, aunque el otro se esté queriendo aprovechar. Cuando alguien, hermanos, no puede cumplir estas ordenanzas del Señor Jesucristo, hermanos, yo entiendo cuál es la razón. Están demasiado vivos. Todavía están caminando con los pies de Adán. Pero las Sagradas Escrituras dice cuán preciosos son sobre los montes los que traen las nuevas de salvación, los que anuncian la paz. Hay bienaventuranza para los pies de aquellos que han nacido de nuevo. Pero el que camina sobre los pies de Adán, hermanos, todavía aquí en la iglesia hay muchos hermanos, de veras. Todavía dentro de la iglesia hay muchos hermanos que todavía tienen reacciones, hermanos, que dan miedo y que hay que observarlos con cautela. Hace poco yo comenté de un hermano aquí en la iglesia, un poquito cuidado, hermano, porque hubo un cierto brote por ahí de algo que me causó preocupación y dije, hay que tener cuidado. Esta persona ya como caída puede ser peligrosa. Mejor. Entonces por un momentito dice que se confundió él, pero le dijo, pero decime qué es lo que sabes del pastor. A mí me interesa porque yo lo conozco y yo lo oigo de sus prédicas y todo. Y yo siento que él de veras si vive lo que está predicando, le dice. Y por otro lado le dice, decime cuál es la apostasía, porque si es algo malo me salgo, le dice. No, vos, yo solo una cosa te digo, vos tenés cuidado porque están en la... No, pero decime pues, ¿dónde está? ¿Cuál es la apostasía? Si vos decís que hay apostasía, decime cuál es. Y fíjense que el otro no sabía nada, era nada más un decir. Era una forma, hermano, de crear, meter una malicia sin fundamento, no había nada. Ni le puedo decir nada mío tampoco. Era nada más un ardid, hermanos, del diablo. Era nada más decir algo. Pero me gustó mucho, hermano, la actitud de este hermano. Miren, qué agradable. Créanme, hermanos, que cuando yo oí eso, dije, ojalá muchos hermanos que tienen años de estar en la iglesia tuvieran esa agudeza. La agudeza de una persona de 4 meses, hermanos, miren, decir, bueno, está bien. Pero, ¿en qué está, pues? ¿Cuál es la apostasía? Yo he oído las doctrinas, yo he leído las cartas, he oído muchos cassettes, yo no he oído nada malo, dijo. Y ahora desde que está oyendo la iglesia, todo lo que he oído me parece muy bien, muy atinado, le digo. Pero si vos decís que es apostasía, que hay apostasía, dime cuál es la apostasía, ¿en qué? Y le insistió tanto en preguntarle, pero decime qué. No, mira, ahorita tal vez no te lo puedo decir, pero yo sí he oído. Entonces vino y empezó a entrar así en una cuestión así, tratando de evitar el compromiso. Pero vino el hermano y inmediatamente lo contó. Entonces yo le quise contar que el trabajo del diablo, hermanos, para atacar la verdad es siempre, hermanos, tratar de desvirtuarla. La obra verdadera de Dios, hermanos, el diablo siempre la va a atacar. El diablo nunca va a atacar la mentira, o va a atacar la mentira. Al contrario, la mentira la apoya. El diablo no va a atacar la mentira. Una iglesia falsa no la va a atacar el diablo. ¿Y para qué la va a atacar? El diablo no va a atacar, hermanos, una iglesia del error, una iglesia de la religión, no la va a atacar el diablo jamás. No, hermanos, porque todo reino dividido no puede permanecer. El diablo no va a atacar la religión, no va a atacar a un falso profeta, no va a atacar a Judas. El diablo va a atacar lo verdadero, hermano, un profeta de Dios, lo que proviene de Dios, eso será blanco de los ataques, mi hermano. ¡Bum! Porque el diablo sabe, hermanos, que atacando, desvirtuando, haciendo, hermanos, perder imagen, hermanos, entonces debilita la estructura de la unidad de la iglesia. Eso lo sabe el diablo, hermanos. Y nosotros, hermanos, debemos de entender algo. Por eso es que quise leer este pasaje de Ezequiel, es que es muy interesante, hermanos. Viene Dios, hermanos, y le dice a Ezequiel, mira, yo te voy a mandar a predicarle a un pueblo que es duro, es de empedernido corazón y es muy duro. ¿Acaso te querrán oír? No, pero no te van a querer oír porque son muy rebeldes, le dice el Señor. Dios le advierte a Ezequiel, hermanos, que le va a ir a predicar a gente que no lo quiere, no va a querer oír ese mensaje. Entonces viene Dios y le dice, pero tú no vayas a ser rebelde como ellos. Tú haz lo que yo te estoy diciendo. Obedéceme en todo lo que yo te diga. Lo que yo quiero no es tanto que te oigan, o que lo que yo quiero es nada más dejar
por sentado un testimonio de que hubo profeta entre ellos. Y quiero, hermanos, miren, tantas verdades que hay aquí. Sepan ustedes, hermanos, que el evangelio no se impone, la palabra de Dios no se le impone a nadie. El que la quiere decir, bueno, el que no la quiere decir, hombre, déjela. No tiene ningún compromiso de aceptarla. Eso sí, el día del juicio, por lo menos usted sabrá que se le dijo la verdad aquí en este lugar. No sé si me entienden, hermanos. Miren, aunque alguien, hermano, venga y eche maldiciones y critique y diga lo que diga, no importa, hermanos, eso nos tiene sin cuidado. No nos preocupa, no nos mueve, hermano, ni nos debilita tampoco, porque sabemos en quién hemos creído. Lo que sí es seguro, hermanos, que es que el día del juicio, el día final, hermanos, les queda una constancia que aquí hubo profecía en medio de ellos, hubo palabra de verdad, que la verdad se les predicó. Entonces, hermanos, el Señor le está diciendo a Ezequiel cabal, hermanos, cómo debe ser las características de un verdadero profeta de Dios. Ve y háblales. ¿Acaso te oigan o te dejen de oír? Lo que yo quiero es que quede constancia de que hubo profeta entre ellos. Pero tú les hablarás de mi parte. No vayas a ser rebelde como la casa rebelde. Bien, y les hablarás. Y luego le dice, entonces dice, vino y extendió su mano y me dio un rollo de libro. Y ese rollo de libro, hermanos, es la palabra de Dios. Y oiga esto otro, hermanos. Y vino, dice Ezequiel, lo tomé y me lo comí. Es que, hermanos, para poder llevar el mensaje de Dios hay que comer esa palabra. Y Ezequiel, hermanos, se va a convertir en un instrumento de Dios y agarró la palabra y se la comió. Pero dice, hermanos, que antes de comerla vio que en el rollo, dice, habían escritos endechas, lamentaciones y ayes. Y quiero que le ponga mucho sentido a esto, hermanos. Óiganme muy bien. Y aquí está la razón, una razón, hermanos, inequívoca, el por qué la palabra de Dios, hermanos, a muchos les duele. Si usted agarra la Biblia, hermanos, y la agarra con inteligencia, miren, así, dándole una vista así rápida, léala, y observe algo, y le voy a decir qué es lo que usted tiene que observar al leerla. Toda la Biblia, hermanos, es un libro de juicios, ¿sabía usted eso? Todo. Juicios, exhortaciones, condenas y disciplinas, leyes. Toda la Biblia. Y usted lee y profetiza sobre Edom, y profetiza sobre Filistea, y profetiza sobre Nínive, y profetiza sobre Babilonia, y profetiza sobre Tiro, y profetiza sobre esto. Y sobre todo condenas. Desde que Adán cayó, hermanos, condenas sobre la gran ramera, Babilonia, sobre el falso profeta, sobre el diablo, sobre todos aquellos que hacen mentiras, sobre los mentirosos, sobre esto. Lea toda la Biblia, hermanos, y dice la palabra, ay de aquellos que ahora ríen porque llorarán. Ay de aquellos que añaden pecado a pecado. Ay de aquellos miren, hermanos, y comienza, hermanos, y la Biblia está llena de ayes. Ay de los moradores de la tierra. Y de veras, hermanos, que la Biblia está llena solo de endechas, lamentaciones y ayes. Lea usted al profeta Jeremías, libro de lamentaciones. De veras, hermanos, miren, toda la Biblia, hermanos, solo juicios, condenas. Y se combate el pecado, se combate al diablo, se combate a la injusticia, se combate a la religión, se combate a la maldad. Es un ataque, hermanos, es una espada. Es una espada porque la Biblia le dice, hermanos, la palabra, y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra, hermanos, es espada. Jesucristo, hermanos, se presentó en este mundo como la palabra viva, el verbo de Dios. ¿Y saben qué le dijo, hermanos, Simeón, aquel anciano, a María? Una espada va a atravesar tu misma alma, le dijo. Como que me dice, este niño te va a atravesar a ti también. Óiganme ustedes, hermanos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Jesucristo no le caía bien ni siquiera a sus propios hermanos? ¿Sabe qué dijeron un día los hermanos de Jesús? Sus propios hermanos de la carne. Está fuera de sí, dijo. Hasta sus propios hermanos creían que se había vuelto loco, hermanos. Sus propios hermanos creían que él se había vuelto loco. Está fuera de sí, dijeron. Entonces, hermanos, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que Él vino como la máxima expresión de la palabra viva, era una espada. Y ¿sabe qué dijo Isaías de Jesús, hermanos? Dice, Él juzgará con justicia a los mansos de la tierra y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mi pregunta, hermanos, es, antes de estar usted aquí en la iglesia, ¿qué era? Impío. ¿Sabe usted, hermanos, qué se necesita para ser salvo, para entrar en el cielo?
para encontrar el reino de Dios. Que la palabra a usted lo mate. Si usted no se deja matar por la palabra, no va a ver a Dios jamás. Cuando Juan el Bautista vino, hermanos, a esta tierra, ¿saben? Comenzó a preparar el camino de Jesús. Decía, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha era Jesús, hermanos. Hacha. Ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Yo quiero que me oigan, hermanos. Ustedes y yo, hermanos, la Biblia a nosotros nos pone como figura de árboles. Y todos nosotros, hermanos, procedemos, hermanos, de una simiente mala. Todos procedemos de una simiente anómala, mala. Nosotros, hermanos, somos árboles que procedemos, hermanos, de una mala semilla. El hacha, hermanos, o la espada, porque aquí es otro tipo de figura la que está utilizando, hay que meterla a la raíz, hermanos, porque usted tiene que ser arrancado de fondo, de cepa. Le voy a contar qué hace la religión, hermanos. La religión, hermanos, lo único que hace con los hombres es podarle las ramas, quitarle algunas hojitas secas, así, miren. Y por eso no sé, es que la gente nunca cambia. La gente, hermanos, siempre vive con pecados, con un montón de violencias, maldades, mundanalismos. La gente no cambia, hermanos. Estando uno en la religión no cambia jamás, hermanos. Uno sigue siendo un soberbio, petulante, violento. La gente no cambia. Porque en la religión, hermanos, lo único que hacen, hermanos, ustedes miren, irle desprendiendo hojitas secas a las personas con pequeñas moralejas, fábulas, solo medio quitándoles. Y los que medio más predican un poquito más duro por ahí, ya medio podan algo por ahí. Pero aquí en la iglesia, hermanos, no vamos a podar, hay que meter el hacha a la raíz. Usted tiene que morir. Tiene que morir, tiene que ser cortado de cepa. Y para poder nacer de nuevo, hermanos, hay que ser arrancados de cepa. Si alguien no es cortado de cepa, no va a entrar jamás en el reino de Dios, hermanos. Ahora bien, hermanos, para poder cortar a alguien de cepa, hermanos, la palabra tiene que ser muy enérgica. ¿Saben, hermanos, qué le dijo Dios a Ezequiel? Yo te voy a dar una frente dura, te voy a dar una mano fuerte, te voy a dar una palabra fuerte, y voy a poner tu frente dura para que tú le hables a un pueblo duro. Dios, hermanos, el día que Dios levanta a un profeta, hermanos, óiganme esto, el día que Dios levanta a un profeta verdadero, hermanos, Dios, hermanos, antes que nada, lo va a dotar de un carácter, hermanos. Cuando a la iglesia vienen hermanos que son flojos y que todas son risitas y todo, no sirven, hermanos, para ser profetas de Dios. Para ser profetas de Dios, hermanos, se necesita tener carácter. Un carácter bien puesto, hermanos. La capacidad de predicar la verdad, de sostenerla y pagarla si es posible con su propia vida. El que no puede hacer eso, hermanos, mejor que renuncie a cualquier cosa, pero profeta de Dios no puede ser. Para ser profeta de Dios, hermanos, uno tiene que estar dispuesto a los ataques, a las embestidas, a las críticas. Un profeta de Dios, hermanos, no se amilana por las críticas, no le afectan, no se acompleja, no se apoca por las críticas. Sabe quién lo ha llamado. Sabe, hermanos, de dónde depende su llamamiento. No fueron los hombres quienes lo pusieron allí, fue Dios quien lo puso allí. Y él tiene que ser leal al llamamiento que viene de arriba. Él no va a tratar, hermanos, de ganarse a las multitudes. Las multitudes, hermanos, pueden ejercer un tipo de presión para que se suavice la palabra que se les está dando. Pero, hermanos, un profeta de Dios sabe que su misión, hermanos, es llevar a la gente a morir. Si un profeta de Dios, si alguien, hermanos, no es un profeta de Dios, entonces se va a convertir, hermanos, en aquellos que Jeremías condenaba por mandato de Dios. Háblale a los falsos profetas y les dirás así: yo estoy, dice Jehová, en contra de aquellos profetas que endulzan sus lenguas para hablar. Quiere decir, hermanos, que un profeta de Dios jamás debe de endulzar la lengua. Si la endulza, ya no es un profeta de Dios. Yo estoy en contra de aquellos profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas para hablar y dicen, él ha dicho, y yo no he dicho nada, dice el Señor. Si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, como que dice, si a ellos yo los hubiera estado, los hubiera estado instruyendo ahí en mi oficina, en el secreto de Dios, hermanos, entonces, dice, habrían hecho oír mis palabras a este pueblo y lo hubieran hecho convertirse de sus malos caminos. La palabra, hermanos, para que una persona cambie de sus malos caminos se necesita una palabra enérgica, una palabra que lo haga salir temblando delante de Dios.
Un predicador, hermanos, que solo se pone a predicar mieles y consejitos, y peor, hermanos, si es de aquellos que está predicando y va a reírse cada rato en el púlpito, como queriéndole caer bien a la gente. Hay algunos hermanos que para predicar se paran y hacen sus pausas y se ríen así con la gente. Créanme, hermanos, que eso, miren, eso va con cualquiera menos con nosotros, por lo menos conmigo. Porque si nosotros predicamos un mensaje, hermanos, sabemos la connotación clara de qué es lo que está haciendo la palabra, hermanos. La palabra, hermanos, tiene que entrar en el corazón suyo y su carne debe de morir. Usted tiene que morir. Si usted no muere, está perdido. Hay muchas personas, vuelvo a repetir, hermanos, miren, que quieren ganarse a la gente con risas y así, pero como que si fueran, no sé. Están buscando otra cosa, hermanos, pero no tanto hacer la obra de Dios. Yo estoy en contra de aquellos profetas, dice el Señor, que endulzan sus lenguas para hablar y dicen, Él ha dicho, yo no he dicho nada. Ningún provecho le han hecho a este pueblo, dijo el Señor. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho volver a este pueblo de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Pero ningún provecho le han hecho a este pueblo. Si alguien, hermano, no predica la verdad, ¿no?, como debe de ser, la gente no cambia, ningún beneficio, hermanos. Por eso, hermanos, surgen un montón de iglesias mundanas. El pecado ahí, hermanos, está a la puerta del día, y un montón de disoluciones, desenfrenos, descontrol, libertinajes y un montón de cosas por el estilo. El otro día vino una persona aquí y me dijo, mi hermano, ya no soporto más, me quiero hacer miembro aquí de la iglesia, porque mire, es lo último. Mire, esta última vez que yo fui a mi iglesia, mire, hermano, yo llegué un poquito atrasado, llegué tarde, me senté hasta atrás. Venga, hermano, me dice, los jóvenes ahí de la iglesia aquí enfrente de mí va a besarse ahí en la iglesia. Pero eso no es ninguna cosa extraña, es normal dentro de la religión. Hay que verlo para creerlo. Yo vengo de la religión también, y cosas como estas, hermanos, para nosotros eran de pleno conocimiento, no nos extraña. Les digo, hermanos, para estar en la verdad, hermanos, nosotros tenemos que pagar un precio, y es el precio de una palabra, hermanos, que va a lastimar nuestra carne. Cuando alguien llega a la iglesia, hermanos, y siente que la palabra le golpea, y siente que, sí, yo siento que por mí lo dijo. Hay personas que tienen ese tipo de razonamientos. Yo como que a mí, incluso hasta vi que cuando estaba predicando a mí me miraba. Así dijo un día una señora. Le voy a contar algo, hermanos. Cuando alguien, hermano, siente como que la palabra es para ella, y como que hasta malicia, pensando que por su persona se está dando la palabra, este tipo de personas, hermanos, que piensan así, revelan que tienen una carne demasiado viva, que no han muerto. El que ya murió, hermanos, usted oye aquí, hermanos, una palabra que es espada y que atraviesa la vieja naturaleza, pero si usted está muerto, le duele. Este es el amor a Dios, dice la Biblia, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El que ya murió, hermanos, cesó con el pecado. El que ya murió no siente dolor, hermanos. La palabra no, al contrario, lejos de causarle ofensa, la palabra le causa placer, y dice, qué bueno. Sabe, hermanos, que esa es su esperanza de gloria. Sabe, hermanos, que la palabra de verdad es la esperanza de todas las promesas de Dios. Pero cuando alguien, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, siempre es reaccionario y siempre tiene una cuestión así como que tiene un rechazo en su mente y en su corazón a la palabra que se está predicando, y se pone así, hermanos, en un papel de susceptibilidades, como dijo un día otra persona. Sí, está bien que a uno le digan las cosas, pero que no lo diga así, tan golpeado. Cuando alguien va a morir, hermanos, ¿qué importa, hermanos, si le están metiendo la espada suave o duro? Morir es morir.